Para empezar hablando de bacterias extracelulares, siempre hacemos referencia a que son patógenos o bacterias que se encuentran rondando por el medio ambiente. Como por ejemplo, a ver cuál. Pseudomonas aeruginosa, una bacteria normal, digamos. ¿Sí? ¿Qué hacen estas bacterias? Pueden ingresar por vías que están en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas vías? Tenemos la vía respiratoria, ¿sí? Que bueno, acá básicamente las bacterias van a causar enfermedades respiratorias, ¿bien? La vía gastrointestinal, que bueno, acá la bacteria aprovecha el alimento como medio de transporte, ¿sí? O sea, cuando vos comes te podés infectar de alguna bacteria. Un ejemplo más claro es la salmonela, ¿sí? Que la salmonela se encuentra en las aguas y que puede infectar el intestino, sí. ¿Y por dónde ingresa esa bacteria? Por la vía gastrointestinal, ¿sí? Esa es la vía de entrada de la bacteria patógena al organismo, ¿sí? Otra vía que tenés es la vía geniturinaria. Ahí ingresan bacterias como por ejemplo la Chlamydia trachomatis, que es una bacteria que te causa una infección de transmisión sexual. Bien, esa vía utiliza la bacteria para causarte una infección, ¿sí? Esto es lo que tenés que saber, ¿sí? No te pongas a dar ejemplos de bacterias, simplemente decir, bueno, ¿cómo empieza la infección frente a bacterias extracelulares? A través de vías de entradas. ¿Cuáles son? La vía respiratoria, la vía gastrointestinal, la vía geniturinaria y la piel. Sabrás que algunas bacterias te causan infecciones en la piel. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes te causa impétigo, una infección en la piel como un sarpullido, ¿sí? Y bueno, te comento, la piel es la principal barrera de defensa de la inmunidad frente a las bacterias, frente a los patógenos extracelulares. Acá te puse una imagen en forma de 3D de lo que es la piel y acá está la imagen que tenés en el Findboy. Vos sabés que la piel está formada por una capa que se llama epidermis y vos habrás visto en histología que la epidermis tiene varios estratos, varias capas celulares. Entre ellas está el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato corto, ¿sí? Más o menos para que tengas una idea, no te vuelvas loco estudiando piel porque, bueno, básicamente lo que te preguntan es ¿qué barrera física encontrás en el sistema inmunitario? Bueno, la piel. La piel es una barrera física, ¿sí? Actúa frente a los patógenos. Fíjate que en la piel, vos en la epidermis, tenés células como por ejemplo los melanocitos, ¿bien? Los melanocitos son las células que te producen la melanina. Pero resulta que los melanocitos también presentan RRP. Habrás visto que cuando vimos inmunidad en la introducción, hablábamos de estos receptores que reconocían PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué eran los PAMPs? Los PAMPs son moléculas que puede liberar un patógeno, una bacteria. Ponerle la bacteria, ¿cómo se llama esta? El Staphylococcus aureus te libera la estafiloquinasa, ¿sí? Que ese es un factor de virulencia. Bueno, el factor de virulencia principalmente es un PAMP, es un patrón molecular asociado al patógeno. O sea, es una molécula que se repite en varios patógenos y que le da la característica a la bacteria de ser un patógeno. Por eso se llama patrones moleculares asociados a patógenos. Son moléculas del patógeno. Ahora vos tenés los DAMP, que son patrones moleculares asociados al DAC. Que esas sí son tus propias moléculas. ¿Qué es lo que pasa? Los melanocitos, los que te había nombrado acá, presentan RRP. Ya vamos a ver en la clase de RRP todos los receptores de reconocimiento de patrones que existen. Y sí, te lo vas a tener que estudiar porque eso te preguntan en los horarios. ¿Bien? Están más presentes en el estrato basal, como ves en esta imagen, ¿sí? Y pueden desarrollar respuesta inmune, porque presentan estos receptores, ¿sí? Los melanocitos sí tienen sistema inmune para defender al cuerpo de bacterias. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí. Bien. Continuemos. En la dermis y en la hipodermis
tenés vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjate acá, hay vasos sanguíneos que irrigan a la piel, ¿sí? Le dan nutrientes a las células epiteliales. Y también tenés los vasos linfáticos que, bueno, acá no aparecen. Debería ser este que está acá, pero no lo es. Pero bueno, acá en la imagen te sale el vaso linfático. ¿Qué puede hacer la célula dendrítica que está en la dermis? La célula dendrítica, ¿de qué se encargaba? De fagocitar. Se encargaba de comer a los PAMPs, generar un péptido antigénico y llevárselo al ganglio más próximo. Y eso es lo que yo te decía. ¿Te acuerdas que yo la clase pasada te hablaba de las células dendríticas como presentadoras de antígenos? Bien, ¿qué hace la célula dendrítica cuando hay un foco infeccioso en la piel? O sea, acá. Cuando una bacteria, o un virus, o un parásito infecta la piel, bueno, generalmente son más bacterias que virus y parásitos o hongos, ¿qué hace la célula dendrítica? Detecta el antígeno a través de los RRP, detecta los PAMPs del antígeno y puede migrar al ganglio más próximo. Hace de cuenta que te infectó, qué sé yo. Una bacteria te infectó la boca, ¿sí? Ponele. ¿Hacia dónde va a viajar la célula dendrítica? Al ganglio más próximo. ¿Cuál es el ganglio más próximo a la boca? Y bueno, los submentonianos, los submandibulares, va a viajar a esos ganglios para poder presentárselo al antígeno a los linfocitos T vírgenes. ¿Te acordás que yo te había contado en la clase pasada que habíamos visto los linfocitos T y los linfocitos B? Que esos pasaban por un proceso de maduración y luego iban a alojarse a los ganglios, a los órganos linfoides secundarios. Bueno, el linfocito T, virgen, o sea, sin activarse, se queda esperando que vaya una célula dendrítica con un antígeno y se lo presente. Bien, por ahora tenés esa idea. Ya vamos a ver esto en profundidad más adelante. Por ahora yo quiero que entiendas que cuáles son las vías de entrada de los patógenos al organismo. La piel, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal y el sistema genitourinario. Por ahí pueden entrar los antígenos, causarte una infección, lo detecta la célula dendrítica, se come parte del antígeno y se lo lleva al linfocito T. Y así constantemente. Una bacteria te infectó las vías respiratorias, bueno, hay células dendríticas vigilando las vías respiratorias. Detecta el antígeno, lo come, lo lleva al ganglio más próximo y se lo presenta al linfocito T. Ahora en la gastrointestinal, tenés las placas de Peyer que formaban parte de la inmunidad gastrointestinal. Bueno, ahí también tenés célula dendrítica. Haz de cuenta que viene un parásito y te infectó el intestino. Bueno, ¿qué empieza a pasar? La célula dendrítica detecta el antígeno parasitario, lo fagocita, o sea, lo come, va, le lleva ese antígeno al linfocito T virgen en las placas de Peyer, se lo presenta y genera la activación T. Y así constantemente con cada una de las vías de entrada de los patógenos al organismo. ¿Sí? Con la genitourinaria también. Hace de cuenta que viene un virus, el VIH. ¿Qué hace la célula dendrítica? Fagocita el virus, va, se lo lleva al linfocito T y lo activa. ¿Sí? Viaja por los vasos linfáticos hacia el ganglio más próximo, se encuentra con los linfocitos T vírgenes y se los presenta. Y así constantemente está haciendo la célula dendrítica un trabajo. Va, se lo lleva, está buscando a alguien que esté entrando ahí y lo delata al toque, va y llama a linfocitos T para que se activen, ¿sí? Eso es el trabajo de la célula dendrítica, ¿bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, Santi. Bien, bien, continuamos. Ahora, esta pregunta te la van a hacer. Por favor, presta atención. Porque Bustos te dice, ¿qué pasa si nos pinchamos con un alfiler? Y ahí es donde tenés que empezar a responder. Vos cuando te pinchás el alfiler, normalmente, ¿qué pasa con las células epiteliales? Las células epiteliales presentan uniones comunicantes, o sea, las células están muy unidas entre sí, forman como una estructura muy unida. ¿Sí? Ay, no sé qué está pasando. Ahí. Una estructura muy unida a través de uniones comunicantes. ¿Bien? Ahora, ¿qué empieza a pasar cuando vos te pinchás con un alfiler? El alfiler te destruye parte de esas células, ¿sí?
y te destruye parte de las uniones comunicantes. Te destruye casi todo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Este epitelio tiene una continuidad a través de uniones, o sea, continúa una célula y luego continúa otra célula y así constantemente. Generan una permeabilidad selectiva a la célula. Por acá puede pasar el agua, puede pasar sustancias líquidas, gases, ¿sí? Por la piel pueden pasar esas moléculas. Ahora, cuando vos te pinchaste con un alfiler, esas uniones entre las células se destruyen. Y también se puede destruir parte de la célula, ¿sí? Normalmente, nosotros en las células epiteliales, o sea, en el epitelio, en la piel, tenemos algo que se llama continuidad del epitelio. Entonces, ¿qué pasa si nos pinchamos con un alfiler? La continuidad del epitelio se altera. Y eso es lo que vas a decir en el oral. ¿Sí? Si nos pinchamos con un alfiler, se altera la continuidad del epitelio. ¿Y qué empieza a pasar con las células epiteliales? Empiezan a liberar a sangre unas moléculas que se llaman citoquinas. Las citoquinas son moléculas que estimulan la inflamación. Todas esas citoquinas que están dando vuelta en la célula se empiezan a liberar a sangre, ¿sí? Y ahí es cuando te empieza a aumentar la inflamación. O sea, tenés un proceso inflamatorio. ¿Bien? Esas son las citoquinas proinflamatorias. Te aumentan el proceso inflamatorio. ¿Qué empieza a pasar acá? Bueno, se te dañó el endotelio vascular, toda esta capita de células endoteliales vasculares, o sea, las células de la arteria, y se empiezan a reclutar leucocitos. En el caso de que te hayas infectado de alguna bacteria, viste que cuando vos te raspás, al toque te pones agua oxigenada para tratar de evitar la infección. Bueno, resulta que hay bacterias en nuestra flora normal de la piel que están recubriendo esa piel, ¿sí? Ahora, cuando vos te cortás, te volvés más propenso a sufrir una infección por bacterias que están en tu organismo, ¿sí? Esos son los patógenos oportunistas, eso lo viste en microbiología, los que cursaron microbiología, ¿sí? Hay bacterias que colonizan la piel. Entonces, cuando vos alterás la continuidad del epitelio, favoreces a que esa bacteria se vaya para sangre y te cause una infección en la sangre, ¿sí? Ahí es donde empiezan a llamar leucocitos, te empiezan a llamar plaquetas, y las plaquetas te forman el tapón plaquetario y los leucocitos van y te tratan de matar esta bacteria que te entró, en el caso de que hayas tenido una infección, ¿sí? Esto lo tenés que saber, sí o sí, en resumen. En resumen así general, ¿qué pasa si nos pinchamos con un alfiler? Iniciamos un proceso inflamatorio, ¿sí? Esto te pregunta Bustos. Sí o sí lo tienen que saber. ¿Qué pasa si nos pinchamos con un alfiler? Se produce una respuesta inflamatoria. Y sí o sí lo tienen que saber. Bien, continuamos. ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Bien, ahí está. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que se te haya alterado la continuidad del epitelio? Que aumenta la probabilidad de infecciones. Hay, como te dije, las bacterias que colonizan nuestra piel tienen más capacidad para poder infectarte esas zonas vulnerables y producirte una infección. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus hace eso. Las personas que sufren una ruptura del epitelio se vuelven más propensas a sufrir una inflamación. Perdón, que digo, una infección por la bacteria, ¿sí? Eso es lo que hace el Staphylococcus aureus. Aprovecha esa vulnerabilidad del epitelio para poder infectar el epitelio y volverlo una infección, ¿sí? Bien, ¿qué más empieza a pasar? Luego de que hayas tenido la infección, hayas curado la infección, hayas puesto antiinflamatorios, todo eso, todo el chistecito de la inflamación, ¿qué empieza a pasar con el epitelio? Se remodela. Empieza a reclutar células que empiezan a remodelar todo el epitelio, ¿sí? Empiezan a reconstruirlo y bueno, y ahí tenés la cicatriz, ¿sí? Que está acá. Justamente esta es la cicatriz. Esos son los pasos que pasan durante un pinchazo de alfiler. Y así, como te lo acabo de contar, se lo vas a decir al profe Bustos si es que llegas a pasar con él. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahora? Sí. Bien. Ahora, ¿qué otros mecanismos tiene la piel para defenderte contra los patógenos?
tenés una constante descamación, o sea, las células, el estrato córneo, digamos, son como queratinocitos muertos, ¿sí? La piel superficial, la piel de tus brazos, de tus manos, se está constantemente descamando, ¿sí? Aunque vos no lo veas, la piel se está constantemente descamando, descamando y descamando y descamando, ¿sí? Esa descamación te empieza a arrastrar bacterias patógenas, porque a medida que se va descamando, va arrastrando las bacterias que se quedan ahí en los queratinocitos muertos, ¿sí? Eso es otro mecanismo que tiene la piel para defender contra las bacterias patógenas, ¿sí? Otra cosa es la sequedad de la superficie de la piel. Normalmente las bacterias aprovechan la humedad, el agua, para poder nutrirse y generar una enfermedad, ¿sí? Como la piel es muy seca, eso impide a que las bacterias crezcan, ¿sí? Impiden a que las bacterias proliferen, crezcan, forman ¿cómo se llama esto? Una colonia bacteriana en tu piel, ¿sí? Porque es muy seca y bueno, la bacteria para sobrevivir necesita un ambiente húmedo. Al no tenerlo en la piel, tiende a morir, ¿sí? Por falta de nutrientes, porque no tiene agua y etc. Luego está la flora microbiana cutánea. Resulta que nosotros en la piel tenemos otras bacterias que están constantemente compitiendo por los nutrientes con las bacterias patógenas. O sea, están las bacterias que ya forman parte de tu cuerpo y las bacterias que son patógenas que te producen una enfermedad. Esas dos bacterias, esos dos tipos de bacterias que te acabo de contar, empiezan a competir por los nutrientes que están en la piel, ¿sí? Al hacer eso, ¿qué empieza a pasar? La flora microbiana, al estar más presente, empieza a ganar la batalla y empieza a consumir más nutrientes y por ende, las bacterias patógenas se te empiezan a morir. En resumen, la flora microbiana compite por los nutrientes contra las bacterias patógenas. ¿Bien? Y eso lo tienen que saber. La acidez de la piel también. Hay algunas bacterias que solamente sobreviven a pHs alcalinos. Y bueno, la piel tiene un pH un poquito neutro, tirando a ácido, digamos, ponerle un pH 6, un pH 5,5. Ese pH también hace lo mismo, impide el crecimiento bacteriano. Entonces, ¿qué estás viendo que está haciendo la piel constantemente? Te está defendiendo contra cualquier bacteria patógena que ingrese contra el cuerpo, ¿sí? La está destruyendo a través de todos estos mecanismos que estamos viendo. ¿Se entendió hasta ahora? No sé si está grabando. Sí, está grabando. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Santi. Bien, continuamos. Cualquier dudita me freno, ¿sí? Esto es una introducción, o sea, ya tema de inflamación, complemento, todo eso lo vamos a ver mañana. O el domingo, si es que nos llevamos. Resulta que los epitelios, tanto el respiratorio, el gastrointestinal, el genitourinario, la piel, tienen mecanismos de respuesta inmune, pasivos o activos, ¿sí? A ver, ¿cuál es el objetivo principal de los epitelios? Hacer que el microorganismo se meta a las células, ¿sí? Evita que el microorganismo entre en contacto con las células, que no entre al citoplasma. Eso es lo que tratamos de hacer. ¿Qué hacemos para que no entre al citoplasma? Bueno, tenemos actividad protectora pasiva, que es la que te acabo de nombrar, la descamación, la sequedad, el pH. Todo eso hace que el microorganismo no entre en contacto con la membrana plasmática o no entre al citoplasma. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacemos para que el microorganismo no entre a las células? Bueno, la descamación de la piel se lleva a las bacterias que nosotros arrastramos en la flora normal y a las bacterias patógenas también. Y aparte también tenemos sequedad. Recuerden que la sequedad permite que las bacterias no crezcan, ¿sí? Las bacterias necesitan humedad, necesitan agua. Entonces, al no tener agua en la piel, porque la piel es seca básicamente, evita que la bacteria prolifere, ¿sí? Esto quiero que entendas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de las barreras físicas del sistema inmune? ¿Bien? Acá está lo que yo te decía, las uniones entre los epitelios, las uniones entre los epitelios, acá tenés una, fíjate que acá tenés las uniones caderinas, ¿sí? Estas uniones unen a dos células y las mantienen ancladas, las tienen como que muy cerraditas, como si fuera un tupper hermético, ¿sí? Evitan que salgan y entren cosas, ¿sí?
Si bien puede entrar agua por este espacio, pero es lo único, digamos, ¿sí? Pero ten en cuenta que, bueno, la piel, como te dije, es seca, entonces no puede entrar cualquier cosa, ¿sí? Acá también está, mira, fíjate que tenés una miosina quinasa de la cadena ligera, una claudina, la claudia. No te estudies todo esto porque no te lo van a tomar. Estudiate más que nada esta unión, la caderina. Yo esta te la voy a estar nombrando igualmente en inflamación para que no te pierdas, ¿sí? Estas son las uniones más importantes porque son adherentes. Forman como una adhesión, como como si fuera básicamente un boligoma que pega dos células, ¿sí? Es un plástico que pega dos células. Bien. Ahora, ¿qué pasa si esa bacteria te logra romper la continuidad del epitelio? O bueno, ya sea por un alfiler o ya sea por algún traumatismo, ¿qué empieza a pasar con esa célula? Empieza a desarmar las uniones caderinas. ¿Por qué? Resulta que hay dos moléculas, por ejemplo el TNF-alfa y el interferón gamma. Ya vamos a ver qué hacen estas células, perdón, estas proteínas. Son proteínas y son moléculas a la vez, son moléculas que actúan en la inflamación y te empiezan a romper las uniones entre las caderinas, ¿sí? Estas caderinas se empiezan a romper por el TNF-alfa, empiezan a desarmarse y se altera la continuidad del epitelio. En resumen, ¿qué es lo que empieza a pasar acá? Se altera la permeabilidad del epitelio, ¿sí? El epitelio se vuelve más permeable, permite el paso de cualquier cosa, ¿sí? Eso es lo que empieza a pasar si la bacteria logra romper la continuidad del epitelio, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora cómo funciona esta actividad protectora pasiva? Sí. Bien, continuamos. Después tenés una barrera, que esta también es pasiva, que se llama glucocáliz. Fíjate que acá tenés cadenitas de hidratos de carbono que están pegadas directamente a la membrana plasmática. Esto ya lo habrás visto por biología, por fisiología, que hay una bacteria que hay una membrana que cubre la membrana plasmática, que es como una membrana invisible. Esa membrana se llama glucocálix, ¿sí? ¿Y esta qué empieza a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo en la piel esta bacteria, esta capita de hidratos de carbono? Está evitando que vengan las bacterias y entren en contacto con la membrana plasmática. Básicamente la bacteria es tan grande que empieza a chocar contra estas cadenitas de hidratos de carbono, ¿sí? Empieza a chocar y estas cadenitas de hidratos de carbono empiezan a repeler a la bacteria, le empiezan a correr, digamos, la empiezan a mover hacia otros lados, ¿sí? Y ahora, ¿por qué las bacterias pueden vulnerar el sistema inmune o burlarse del sistema inmune, del glicocálix, por ejemplo? Porque, bueno, hay unas bacterias que son inmunes al glicocálix, o sea, no responden al repelente del glicocálix. Es que es como un repelente, básicamente repele a la bacteria. Pero ¿qué pasa cuando esa bacteria es inmune a ese repelente? Bueno, viene, actúa sobre la membrana y te produce una proliferación bacteriana, un crecimiento bacteriano. Y acá, ¿qué se te acaba de formar? Bueno, un foco infeccioso. Acá ya empezó la infección de la bacteria. Las bacterias empezaron a romper la membrana y empezaron a alimentarse de ella para empezar a generar bacterias hijas, o celulitas hijas, o bacterias hijas, digamos, ¿sí? Esta es la bacteria madre y te empezó a generar bacterias hijas, ¿sí? Por eso las bacterias te infectan, porque empiezan a, a ser inmunes al glicocálix, o a veces te destruyen el mismo glicocálix. Hay bacterias como por ejemplo la Cinetobacter baumannii, te empieza a destruir el glicocálix y de esa manera te puede establecer un foco infeccioso, ¿sí? Eso es lo que hacen la bacteria, te destruyen directamente la membrana y te establecen un foco infeccioso, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué puedes sacar de todo esto que acabas de ver? Que la bacteria, esto lo puedes decir en un oral, incluso te lo van a tomar como válido, se encuentra con barreras físicas del sistema inmune. La vía respiratoria, la vía gastrointestinal, la vía genitourinaria o la misma piel. La misma piel actúa como una barrera por la presencia del glicocálix o también por la presencia de la continuidad del epitelio, que impide que las bacterias pasen por ese epitelio, ¿sí?
¿Qué más podés decir de la piel? Presenta sequedad, un pH distinto y una descamación continua. Y eso evita que la bacteria prolifere. Y así. Te lo acabo de resumir en 30 segundos. Vos con esos 30 segundos podés hacer maravillas. ¿Sí? Ahí está. Eso es resumido qué es lo que pasa con las vías de entrada a los patógenos. ¿Bien? Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de defensa activos que tienen los epitelios? Resulta que el enterocito, el epitelio gastrointestinal, las células del epitelio respiratorio también, presentan mecanismos de defensa activos. Acá estás viendo que hay células, por ejemplo este es el enterocito, acá hay más enterocitos obviamente, esta es la lámina propia, que es del tejido conectivo que está debajo de las células, y esta es la luz intestinal o la luz, claro, la luz intestinal porque estamos hablando del enterocito. El enterocito, por fuera de él, acá en lo que estás viendo en verde, tiene una capa de moco, ¿sí? Una capa mucosa. Lo habrás visto en histología, porque bueno, la capa mucosa, la capa serosa y todo eso. Bueno, esta capa mucosa tiene moco. Ahora, ¿de dónde proviene ese moco? De las mucinas. Las mucinas son proteínas que te producen moco. Te producen una especie de fluido viscoso que empieza a atrapar a las bacterias y se las lleva directamente por el tracto gastrointestinal, ¿sí? Te las empieza a llevar por el tubo gastrointestinal, ¿sí? Actúa como un sistema de barrido. Fíjate que acá las bacterias quedan atrapadas en el moco y se pueden ir directamente hacia el recto y ser eliminadas por las heces, ¿sí? O pueden eliminarse por la flora bacteriana intestinal. Hay algunas bacterias de la flora normal que te pueden llegar a matar a otras bacterias, ¿sí? Ya sea por competencia de nutrientes, ya sea por una actividad bactericida que tiene la flora microbiana. Por ejemplo, te voy a nombrar algo así como para que tengas en cuenta, la intestimonas, que es una bacteria que está presente en la flora normal, puede matar a otra bacteria que se llama Escherichia coli, ¿sí? Eso hace las intestimonas, compite con la Escherichia coli por los nutrientes que están en el enterocito o en el intestino, ¿sí? Para que tengas una idea, ¿qué hace el intestino? Empieza a generar moco a través de las mucinas, y ese moco actúa como un sistema de barrido que te permite liberar las bacterias por otro lado, y que no lleguen a entrar en contacto con el enterocito, ¿sí? Eso en resumen. Entonces, ¿qué estás viendo que está haciendo el enterocito? Está barriendo a las bacterias a través de los mocos. ¿Ese moco de dónde proviene? De las mucinas. ¿Esa mucina de dónde provienen? Miren, esto lo preguntaron una vez y yo quedé, what the fuck, porque eso no te lo pueden preguntar, digamos, para mí ya es una banda. Pero bueno, las mucinas provienen de una célula que se llama célula de Goblet, que está dentro de la capa intestinal de los enterocitos, ¿sí? Forma parte de la capa mucosa del enterocito, ¿sí? Esta es la que te produce mucinas y te produce el moco, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora, chicos? Sí. Bien. Y luego en el epitelio respiratorio principalmente están los cilios. Fíjate, este es un epitelio de la tráquea, me encargué de hacerlo en 3D para que le veas similitud. Estos cilios que están en la tráquea actúan también como un sistema de barrido. Resulta que aparte de tener el moco en la tráquea, porque bueno, en las vías respiratorias también hay moco, tenés los cilios que te empiezan a arrastrar a los mocos y a las bacterias que quedaron atrapados en el moco. Dado que el moco es un fluido viscoso, básicamente le dificulta el paso de la bacteria hacia el enterocito o hacia el epitelio respiratorio. Y bueno, ese moco al dificultarle el paso, hace de cuenta que la bacteria queda pegada. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando vos vas y pones una red atrapamoscas. Esa red atrapamoscas, que a veces viene con un líquido viscoso, las moscas quedan pegadas ahí, ¿viste? Es lo que pasa normalmente, digamos. Bueno, el moco hace lo mismo. Es como un sistema de pegamento que impide que la bacteria se adhiera al epitelio, ¿sí? Y bueno, el cilio, ¿qué empieza a hacer con ese moco? Lo empieza a barrer.
La empieza a barrer, a barrer, a barrer, y es lo que vos terminás eliminando con la tos, ¿sí? En la tos podés eliminar bacterias por, bueno, el arrastramiento del moco por todas las vías aéreas superiores, ¿sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ves que estás haciendo el epitelio respiratorio? Está eliminando el patógeno, ¿sí? A través de los cilios, a través del moco y a través de la tos. Actúa como un sistema de barrido, ¿sí? Eso es lo que quiero que se te quede. Hasta ahora, ¿qué estuviste viendo que hacen las células? Están eliminando el patógeno, porque esa es la función principal de las células epiteliales. Eliminar el patógeno. ¿Cómo? La sequedad de la piel, el pH de la piel, la flora normal de la piel. ¿Qué más? El epitelio intestinal libera mucinas que te causan moco y ese moco puede arrastrar bacterias. Y el epitelio respiratorio tiene cilios que te pueden también eliminar bacterias a través de un sistema de barrido. Estás viendo lo que están haciendo los epitelios, están eliminando el patógeno, ¿sí? Lo hacen a través de estas barreras. Y estas son barreras físicas activas, porque producir moco es un sistema activo, ¿sí? Y los cilios también. Los cilios son proteínas contráctiles, se pueden mover, necesitan energía, por eso son procesos activos. ¿Bien? Y luego en el estómago vos tenés un pH ácido. Bien. Ese pH hace que las bacterias no sobrevivan, ¿sí? Hay bacterias como por ejemplo el Helicobacter pylori que produce una enzima que se llama ureasa. La ureasa alcaliniza el medio y favorece a que el Helicobacter pylori te infecte el estómago, ¿sí? Y te cause, por ejemplo, la gastritis, la famosa gastritis causada por el Helicobacter pylori, ¿sí? Dado a ese pH, ese pH impide que la bacteria prolifere en el estómago, ¿sí? Y se produzca una infección estomacal, como bueno, la gastritis, las úlceras pépticas, todas esas son infecciones gastrointestinales, ¿sí? Que bueno, gracias al pH que tiene el estómago, impide la supervivencia de estas bacterias. Bien, como te dije, hay bacterias que se burlan de este mecanismo. Y bueno, una de esas es el Helicobacter pylori, la Escherichia coli, la Salmonella typhi, ¿sí? Todas esas se burlan de este mecanismo, la vulneran, ¿bien? Y también la flora bacteriana normal. Como te dije, las bacterias, algunas, pueden competir con los nutrientes por otras bacterias patógenas, ¿sí? La flora bacteriana normal tiene varias bacterias que no las vamos a estudiar porque no nos compete, pero lo que quiero que te quede de esta imagen es que hay bacterias que compiten por los nutrientes con otras bacterias, ¿sí? Y aparte estas bacterias que están en el intestino de forma normal, te producen algo que se llama péptidos antimicrobianos. ¿Qué empiezan a hacer estos péptidos antimicrobianos? Ay, no, espera, esto no. Empiezan a matarte a las bacterias, ¿sí? Te la empiezan a destruir. Yo en la clase pasada había dado qué eran los péptidos antimicrobianos. Y bueno, los péptidos antimicrobianos te empiezan, como su nombre le dice, a destruirte la bacteria, a romperte la membrana celular de la bacteria. Te empiezan a romper las bacterias gram negativas, las gram positivas, te las empiezan a destruir, ¿sí? Eso hacen los péptidos antimicrobianos, ¿bien? El Lactobacillus acidophilum, por ejemplo, es una bacteria que está en el intestino y puede competir con los nutrientes y aparte libera un péptido antimicrobiano que se llama lactoferrina. Esa lactoferrina agarra el hierro e impide que las otras bacterias que llegan por la vía gastrointestinal agarren ese hierro para sus necesidades. Y bueno, la bacteria que necesita hierro se muere. ¿Bien? Es un ejemplo, la verdad que lo que tenés que saber está en la diapositiva, ¿sí? De esto tenés que hablar. Yo ahora te estoy haciendo relacionar todo porque de esa manera vos cuando vayas al oral no te quedes trabado, no sepas qué hablar. Ahora estás viendo qué barreras físicas tiene el sistema inmune para evitar que vos sufras una infección. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? La IgA secretoria. Viste que yo te había contado que algunos anticuerpos podían actuar neutralizando bacterias. Bueno, una de esas es la IgA. Ya vamos a ver cómo la IgA se libera hacia el medio y puede neutralizar bacterias. Resulta que los anticuerpos tienen una porción constante y una porción variable. Ya lo vamos a ver cuando veamos anticuerpos. La IgA secretoria se secreta en el epitelio intestinal, ¿sí? Eso
¿Qué hace la IgA secretoria? Es un dímero, es un anticuerpo dimérico, o sea, son dos anticuerpos unidos entre sí. Ese anticuerpo puede llegar y neutralizar a la bacteria. ¿Cómo hace eso? Bueno, a través de su porción variable, se une a las moléculas de adhesión que tiene la bacteria. Normalmente la bacteria, ¿viste estos pilecitos que tiene? Estos pelitos chiquititos. Bueno, esos son moléculas de adhesión. ¿Qué hace el anticuerpo dimérico? Viene y te bloquea esas moléculas de adhesión, evitando que la bacteria se adhiera al epitelio. Y de esa manera, bueno, tenés la bacteria neutralizada. Mira, el año pasado, en noviembre, preguntaron quién produce la IgA. Y bueno, tenés que saber que la IgA es producida por un plasmocito secretor de IgA. Acá está en la imagen. Vos con esta imagen la podés patear banda, digamos. O sea, podés pilotearla un montón. ¿Sí? Esta imagen la saqué del Findboy y es una imagen muy bonita donde te explica más o menos cómo actúa la barrera física del intestino. ¿Sí? Las mucinas, los péptidos antimicrobianos y la IgA. ¿Sí? Y acá está la acción de los péptidos antimicrobianos. ¿Sí? Los péptidos antimicrobianos ingresan, pueden actuar sobre la membrana de la bacteria y causarte una ruptura. ¿Sí? Te destruyen a la bacteria por su totalidad. ¿Bien? Esto es lo que hacen los péptidos antimicrobianos con la bacteria. Te rompen la bacteria. Hacen que la bacteria muera por lisis celular. Y de esa manera, damos por finalizado vías de entrada a los patógenos. No se vayan porque voy a dar una introducción a inflamación que va a ser cortita, o sea, los voy a soltar a las 10:30 para que ya vayamos cerrando temas. Porque bueno, se acerca el final. De todas maneras, inflamación lo vamos a ver bien mañana, así que tranquilos, ¿sí? Los receptores de reconocimiento de patrones, voy a dejar una clase grabada y primero te voy a explicar, no, hoy no, mañana vamos a ver las 5 familias de los receptores de reconocimiento de patrones. Pero por lo menos hoy te quiero explicar unas generalidades así cortito, hasta las 10:30, literalmente son 10 minutos nada más que te tenés que quedar, generalidades de inflamación. ¿Bien? Acá. Inflamación, aquí. Bueno, te cuento. Viste que yo te había contado que habían bacterias que te podían vulnerar el sistema inmune, o sea, pues se podían burlar de los mecanismos que tiene el sistema inmune para protegerte contra esa bacteria. Cuando la bacteria logra hacer eso, la bacteria te libera péptidos. En realidad no te libera péptidos, te liberan moléculas, ¿sí? ¿Cómo se llaman esas moléculas? Se llaman PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Normalmente estos PAMs no aparecen en el medio circundante, ¿sí? No existen, ¿sí? No es que, a ver, vos cuando no tenés una infección, estos PAMs no se expresan, ¿sí? Vos recién empezás, o sea, cuando vos recién te infectás, recién empezás a generar estos PAMs, ¿sí? Recién empezás a liberar estos PAMs, ¿sí? En realidad lo libera la bacteria. La bacteria libera PAMs, libera patrones moleculares, porque son secuencias repetidas, asociadas a patógenos. Son moléculas provenientes de la bacteria. Yo anteriormente te había dicho que una de las células del sistema inmune era la célula epitelial, las células de los tejidos, ¿verdad? La célula del intestino, de la, ¿cómo se llama esto? De la vía respiratoria, la célula de la piel, la célula de las vías genitourinarias, expresan RRP, que son estos pequeños receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué reconocen? Los PAMs.